Continuamos con el doctor Carlos Mendoza Potelá, experto petrolero. Vamos a hablar de la internacionalización petrolera, pero antes quedó pendiente, porque en medio de la conversación quedó ese punto, la política de PDVSA en materia de emisiones, que si eso era adecuado o no, si el balance ha sido positivo. Mira, Juan Pablo Pérez Alfonso sostenía que la verdadera participación de los venezolanos en el negocio petrolero es la participación fiscal. Pero la participación fiscal para una compañía petrolera es, como te dije, lo que el gobierno se coge. Esa percepción empresarial, privatista, se mantuvo en los gerentes que hasta 1975 fueron presidentes y vicepresidentes de Shell y de Creole Petroleum Corporation y pasaron a ser presidentes y vicepresidentes de Maravén y Lagoven. Se cambiaron la camisa el 1 de enero del 76, pero la mentalidad se mantuvo. Y entonces comenzaron inmediatamente, como se ve aquí en esta gráfica, a presionar a mayores inversiones petroleras, fueran o no rentables, para disminuir lo que el gobierno se coge. ¿Qué es lo que el gobierno se coge? La participación fiscal. Y entonces no les bastó con las inversiones internas, con comprar, por ejemplo, en 1982, 10.000 millones de dólares en tuberías, porque a alguien le interesaba vender válvulas. Bueno, ese tipo de cosas, sino que entonces pensaron en comprar refinerías chatarra. Se compraron 19 refinerías por menos de 7.000 millones de dólares. Eso ya te puede decir qué tipo de refinerías eran esas. Chatarra. La de Alemania, por ejemplo, la Ruhr Oil. Todos eran chatarra. No, esa era peor. Esa era un sistema que lo llaman el netback, el retorno neto. Nosotros enviábamos el petróleo a esa refinería, en donde éramos socios de la FEBA Oil. De la FEBA Oil. La compañía conjunta se llamaba Ruhr Oil. Entonces, enviábamos el petróleo allá. El socio y nosotros refinábamos, vendíamos los productos y venía el retorno neto. Un petróleo que vendido directamente costaba $14, nos proporcionaba un retorno neto de $11. Bueno, vamos a seguir sobre eso, pero yo quiero mantener tu pregunta de que esa es la idea de disminuir la participación fiscal, porque la participación fiscal es fuente de corrupción, porque la participación fiscal es para pagar subsidios, misiones, lo que sea. Eso es malo. Para el empresario, tú sabes que los empresarios son enemigos de pagar impuestos. Siempre lo han sido. Y en Estados Unidos tú ves esa pugna entre republicanos y demócratas sobre quién paga impuestos y no paga impuestos. Bueno, ellos se conducían desde la cúpula estatal, desde la cúpula de la empresa estatal, como empresarios privados. Todo lo que pudiera mermar la participación fiscal era positivo para ellos. Comprar 17, 19 refinerías en el exterior, arrendarla de Curazao, construida en 1916. Bueno, era un negocio porque fue un conjunto de circunstancias. El presidente del Banco Central, Díaz Bruzual, el Búfalo, él llegó y obligó a PDVSA a que fondos que mantenían en el exterior fueran nacionalizados y fueran depositados en las bóvedas del Banco Central. Eso fue lo que disparó buscar otra manera de hacer negocios en el exterior. Y esa buscar otra manera de hacer negocios en el exterior, aunque no fueran rentables para el país, eran inmensos negocios. Esa compra de refinería, por ejemplo. Claro. En el caso específico de la Citgo, que es la que ha estado en estos días, doctor Mendoza. Citgo es un nombre que viene de una corporación norteamericana, City Service, que la fundó hacía mucho tiempo. Una de esas refinerías fue adquirida en el 85 y el nombre Citgo sirvió como paraguas para las inversiones venezolanas en Estados Unidos, pero son distintas. Entiendo que esta refinería, esta empresa, esta refinería tiene alrededor de 17.000 o 14.000 estaciones, o tenía. No, no es cierto. PDVSA hizo convenios con una empresa, se llama 7-Eleven, para que embanderara, así como hacen aquí las... El 7-Eleven, que es muy común en Estados Unidos. Sí, y aquí también. Aquí tú ves bombas Texaco y bombas BP.
cuando ni Texaco ni BP tienen activos aquí. Simplemente la marca BP y la marca Texaco se venden esa bomba, pero la gasolina es producida en Puerto La Cruz o en El Palito o en Amuay. Entonces no es que tengamos nosotros estaciones de servicio, sino convenios de embanderamiento que tuvimos. ¿Y el petróleo que se refina en esa refinería, de dónde es el que se refina en la Citgo? Bueno, mira, ¿te puedo leer algo del informe que yo te di? Sí, claro, cómo no. Mira, una de las peores mentiras que se hace sobre eso es decir eso. Una parte muy significativa, 35%, equivalente a 2.2 mil millones de barriles del volumen total de crudo exportado bajo los auspicios del programa hasta 2004, que es este informe que tienen en la mano, se compone de crudos ligeros y medianos. Quiero hacer una precisión. Este informe fue el que presentó el presidente, entonces ministro era ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ante la Asamblea Nacional en el año 2005. Ese informe lo realizó la Asamblea Nacional, encabezado por el diputado Rodrigo Cabeza. A propósito de una comparecencia del presidente. Sí. Para eso se convocó al ministro. Bueno, entonces, dicen ellos ahí, se compone de crudos ligeros y medianos de 25 grados o más, cuya colocación con terceros mediante mecanismos comerciales normales no hubiera planteado ninguna dificultad. La mayoría de los volúmenes venezolanos que PDVSA ha enviado a Ruhr-Oil en Alemania desde 1983 hasta el 2004 han sido crudos livianos, los cuales también han representado el 70% del proceso de la refinación Isla de Curazao. En Curazao desde 1986. De hecho, a partir de 1986, las refinerías de PDVSA en los Estados Unidos han sido el destino más importante para las exportaciones venezolanas de crudos con gravedad superior a 25 grados. A finales de la década de los años 80, la proporción de exportaciones venezolanas de crudos ligeros enviados a filiales de PDVSA en Estados Unidos sobrepasó el 90%. Esa es una de las falacias más grandes de que esas refinerías iban a ser adoptadas para refinar crudos pesados. Son refinerías antiquísimas. La refinería de Curazao, que la vamos a devolver, la tenemos que devolver en el 19. Fue arrendada en el 85 hasta el 19. No sé por qué no fue 25, sino 24. Bueno, lo cierto, 34. Lo cierto del caso es que va a ser devuelta. La vamos a devolver de punta en blanco. Pero una refinería chatarra que yo creo que la agarramos delante de la aplanadora. No arrendamos la de Aruba, porque la Exxon ya le pasó a aplanadora. Cuando llegamos, la Shell le iba a pasar a aplanadora a la de Curazao. No, un momentico, dámela a mí. Esa refinería la hemos construido nosotros con nuestra sangre, con sacrificio fiscal. Y es una refinería moderna hoy en día, que se la vamos a devolver en el 19 a Curazao. Tenemos que ir a la pausa, doctor Mendoza Portela. Al retorno, ¿conviene o no conviene mantener la Citgo como empresa venezolana? Vamos a la pausa, ya regresamos.